Hola amigas, bienvenidas. Y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas donas. Y comenzamos. Y estos son los ingredientes. 200 mililitros de leche tibia, 100 gramos de azúcar, 500 gramos de harina cernida, 11 gramos de levadura seca, una cucharada de vainilla, una cucharada de azúcar, una cucharada de harina, una pizca de sal, 2 huevos, aceite el necesario, una mantequilla de 90 gramos derretida, saborizante artificial, chocolate para derretir oscuro y blanco. Y para decorar, unas gotas de chocolate, azúcar, granillo de colores y granillo de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a activar nuestra levadura en la leche tibia y vamos a incorporar la cucharada de harina, la cucharada de azúcar y nuestra levadura. Y la vamos a incorporar hasta que se le quiten todos los grumos. Una vez que ya no tenga grumos, la vamos a dejar reposar en un lugar calientito 8 minutos. Vamos a proceder a cernir la harina. Mira, la levadura ya fermentó, ahora vamos a incorporar todos los ingredientes. Ya tengo todos mis ingredientes incorporados. Vamos a proceder a trabajar con la masa. Y vamos a poner una poca de harina. Y le vamos a dar una amasadita. Ya quedaron incorporados todos nuestros ingredientes. Aproximadamente lo hice en 5 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar reposar en un traste con un poco de aceite. Aproximadamente 1 hora o hasta que aumente su tamaño. Y miren amigas, ya aumentó su tamaño. Vamos a desgasificarla. Le vamos a poner un poquito de harina. Y le vamos a dar unos masajitos como por 5 minutos. Ahora la vamos a dejar reposar por 10 minutos más. Ya pasaron los 10 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner harina a nuestra mesa de trabajo. Y la vamos a extender y le vamos a dar un grosor de 1 centímetro.
Ahora vamos a proceder a cortar nuestras donas. Y mira, yo tengo un cortador de donas, pero si tú no lo tienes, igual puedes usar un vaso, mira, o puedes usar una lata de atún bien lavadita porque casi es el diámetro de la lata. Y vamos a ponerle harina y a cortarlas. Ya las tengo cortadas, ahora las vamos a poner en un papel encerado. Les vamos a quitar la bolita de en medio. Cada sobrante de recorte hay que volverlo a amasar y otra vez lo volvemos a extender. He terminado de cortar las donas. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a dejar reposar todavía. Y mira, esta que fue la primera, ya está más gordita. Todavía va a aumentar su tamaño. Y las vamos a tapar con una bolsita. Ya aumentaron su tamaño, ahora vamos a proceder a freírlas. Ya está nuestro aceite muy caliente, ahora lo vamos a dejar a flama baja. Vamos a incorporar nuestras donas y las vamos a dejar unos segundos y las vamos a quitar para que no se nos doren demasiado. Y con unos palillos nos vamos a ayudar para poderlas voltear. Ya terminamos de dorar las donas. Ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a decorar y las primeras que vamos a decorar van a ser las de azúcar porque tienen que estar calientes.
y nos salieron 24 donas. Y ya están listas. Ahora lo que vamos a proceder es a decorar las demás. Voy a derretir el chocolate a baño María para poder adornar las otras donas. Ya tengo listo mi chocolate. Ahora vamos a decorarlas. Ahora vamos a decorar con chocolate y granillo de colores. Voy a hacer el mismo procedimiento con el chocolate blanco. Ahora vamos a decorar las de chocolate blanco. Con gotas de chocolate. Con el chocolate blanco que me sobró, ahora le voy a poner saborizante artificial sabor fresa. Y le voy a poner una gotita. Le puse 2 gotitas. Ahora lo vamos a mezclar para que agarre el tono rosita. Yo creo que le vamos a poner otra gotita porque no lo está agarrando bien. Le tuve que agregar un poquito más porque no me quedaba el color rosa que yo quería. Mira, este es un saborizante artificial con sabor a fresa. Entonces el chocolate me sabe a fresa. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner a la dona. Y ya estas donas son las favoritas de Homero. Miren, amigas, así decoré yo mis donas. Ustedes las pueden decorar de la manera que ustedes quieran. Y vamos a probar. Y yo voy a probar esta rosita. Buen provecho. Riquísima. Y miren, esponjositas, bien cociditas.
Miren. Y deliciosas. Prepárenla, amigas. A su familia les va a encantar. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y dale a la campanita para que cada que yo comparta un video te llegue mi notificación. Gracias por acompañarme y bye bye.